Buenos días, mi nombre es Alexander Lara y soy miembro del Club de Informática Médica y Telemedicina. Primero que todo, quiero darles una felicitación por el hecho de que busquen aprender más y que usen la tecnología para aumentar su sabiduría en cuanto a esta maravillosa carrera. Hoy me toca hablarles sobre el tórax. Bien, el tórax es la parte del cuerpo situada entre el cuello y el abdomen. Y a esto también se le conoce como pecho, pero este término conlleva más que solo la cavidad torácica y la pared. La cavidad torácica y su pared tienen forma de cono truncado, siendo más estrecha en la parte superior, con la circunferencia aumentando de manera inferior, y alcanza su máximo tamaño en la unión con la parte abdominal del tronco. El esqueleto torácico tiene forma de una jaula abovedada y está compuesto por las costillas y sus cartílagos costales, el esternón y lo que viene siendo la parte torácica de la columna vertebral. La caja torácica o parrilla costal tiene un esqueleto que tiene una forma de jaula abovedada, como ya se mencionó. Está compuesto por costillas, las cuales son sus barras horizontales, y estas se unen mediante los cartílagos costales al esternón, el cual es el punto de unión para las costillas y funciona como sostén de las mismas. Posteriormente también tenemos la columna vertebral torácica, la cual también sostiene a las costillas. Las costillas se dividen en costillas verdaderas y falsas. Las verdaderas vienen siendo las costillas, las cuales se unen directamente al esternón mediante sus cartílagos costales, y estas costillas vienen siendo de la número 1 hasta la 7. Las costillas falsas son las que se unen al cartílago de la costilla superior a ella, y de este modo su conexión con el esternón es indirecta. Estas son de la 8 a la 10. Por último tenemos las costillas flotantes, que tienen cartílagos rudimentarios y no se unen ni al esternón ni a las costillas superior a ellos. En este caso, las que siempre se ven son las 11 y 12, aunque se ha visto que la costilla número 10 también puede ser flotante. El esternón está formado por la escotadura yugular, el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoide, que es la parte más pequeña y variable del esternón. Entre el cuerpo y el manubrio del esternón se forma una proyección conocida como ángulo de Lewis, que se forma debido a que entre el manubrio y el cuerpo hay una distinción en lo que viene siendo el plano en el que se encuentra, formando este ángulo. Empezaremos a ver las costillas. Las costillas se dividen en típicas y atípicas. Una costilla típica posee las siguientes componentes que las clasifican como típicas. Una cabeza con forma de cuña, que va a tener dos caras articulares que están separadas por la cresta de esa cabeza. Cuello, que conecta la cabeza con el cuerpo al nivel del tubérculo. Un cuerpo delgado, plano y curvo, especialmente en la parte del ángulo. Y cuenta con un tubérculo también. Costillas atípicas. Las costillas atípicas son las 1, 2, 10, 11 y 12. La costilla número 1 es más ancha, corta y curvada que las demás costillas. Esto la vuelve atípica. Además de que tiene una sola cara articular en la cabeza. La costilla número 2 es más delgada, menos curva y es mucho más larga que la primera. Esta cuenta con dos caras articulares en lo que es la cabeza. La costilla 10, 11 y 12 en su cabeza solo tienen una cara articular, al igual que la costilla número 1. Y la costilla 11 y 12 son cortas y no presentan ni cuello ni tubérculo. Ahora vamos a hablar de las articulaciones del tórax. Primero tenemos la articulación manubrio esternal, que es una articulación cartilaginosa secundaria o sínfose. Esta se da entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Luego tenemos la articulación esternocostal, en la que la de la primera costilla es una articulación cartilaginosa primaria o sin condrosis. Y la articulación de la segunda a la séptima costilla son articulaciones sinoviales planas. Y esto es lo que permite que se dé los movimientos de la respiración. La articulación costocondral es una articulación que se da entre lo que viene siendo la parte de hueso de la costilla y el cartílago costal. Esta articulación es cartilaginosa primaria, en este caso es hialina. La articulación intercondral es una articulación sinovial plana que se da entre los cartílagos costales de las costillas 6 y 7, 7 y 8 y 8 y 9. Como se nota, la mayoría son costillas que son consideradas costillas falsas. Y como sabemos, esto es la manera en que ellos se unen de manera indirecta a lo que viene siendo el esternón. Por eso es que son costillas falsas. En esta imagen también vemos lo que son los cartílagos costales, que su función es prolongar las costillas anteriormente y contribuyen a la elasticidad de la pared torácica, lo que proporciona una inserción flexible para sus terminaciones anteriores y así permitir los movimientos de la respiración. Bien, aquí simplemente presentamos
en un preparado, lo que viene siendo las articulaciones del tórax, en este caso la articulación manubrioesternal, la articulación costocondral y la articulación esternoclavicular. Se ve la articulación manubrioesternal, ya está completamente sellada en este punto. Tenemos los cartílagos costales que ya se van desgastando con el tiempo debido a que es un preparado, y la articulación esternoclavicular, que es una articulación que se ve en lo que viene siendo el tema de cintura escapular, pero en el tórax también se ve bastante por el hecho de que esta articulación es una de las tipo planas que tiene el esternón. Antes de hablar de las articulaciones costovertebrales, hay que destacar que las vértebras torácicas tienen ciertas características que la hacen específica a esta región. Cada una de ellas tiene dos fositas costales o hemicarillas bilaterales en los cuerpos vertebrales. Normalmente son dos superiores y dos inferiores, para lo que viene siendo la articulación con la cabeza de las costillas. Los procesos transversos tienen fositas costales para la articulación con lo que vienen siendo los tubérculos de las costillas. Esto se ve en la mayoría, excepto en las 2 o 3 vértebras torácicas inferiores. Y cuenta con unos procesos espinosos largos e inclinados inferiormente. La articulación costovertebral consta de dos partes, la de la cabeza de la costilla y la costotransversa. La de la cabeza de la costilla es una articulación sinovial plana que vemos que la cabeza de cada costilla se articula a la fosita costal superior del cuerpo vertebral del segmento correspondiente y con la fosita costal inferior del cuerpo vertebral del segmento superior a ella. Por ejemplo, la costilla número 4 se une a la fosita costal superior de la vértebra número 4. Esa es la vértebra de ese segmento correspondiente. Y a su vez se une a la fosita costal inferior de la vértebra número 3, que viene siendo la vértebra superior a la vértebra de ese segmento correspondiente. Ok, los músculos del tórax en la visión anterior. Entre los músculos del tórax en una visión anterior vemos el músculo pectoral mayor y pectoral menor. La cosa es que estos músculos pertenecen más a lo que vienen siendo los músculos axioapendiculares al final, pero ellos se mencionan porque estos cubren lo que viene siendo la parte del tórax, o sea, protegen el tórax. Tenemos las digitaciones del músculo serrato anterior, que también se podría decir pertenece a lo que viene siendo más relación a los músculos axioapendiculares. Pero su parecido, que es el serrato posterior, tanto el superior como el inferior, sí pertenecen a lo que vienen siendo los músculos del tórax como tal. Los músculos que sí pertenecen totalmente al tórax se puede decir que son los músculos intercostales externos, que sí son característicos del tórax y son identificables por sus extracciones que se dirigen lateralmente, o sea, hacia afuera. Es una forma más fácil de identificarlo, es que estos dirigen sus fibras hacia afuera. Músculo del tórax, visión posterior. Bien, los músculos del tórax en la visión posterior vemos los músculos intercostales internos, íntimos y el músculo transverso del tórax. Una característica de los músculos internos es que sus fibras se dirigen medialmente. Igual que las del íntimo, por el íntimo viene siendo el que está a una relación mucho más posterior. Y es el que forma la relación posterior de la arteria intercostal de cada uno de los segmentos o espacios intercostales. Mientras que el intercostal interno está más anterior y forma la relación anterior de esta arteria intercostal. Los músculos transversos del tórax, como vemos, se llaman transversos por el hecho de que pasan transversalmente en el tórax. De eso viene su nombre, evidentemente. Entonces vemos que sus fibras van hacia afuera. En este caso vemos que el último músculo transverso del tórax se divide un poco más horizontalmente, mientras que los otros segmentos se dividen de una manera más oblicua. Bien, ahora vamos a hablar de la irrigación, drenaje e inervación en lo que viene siendo el tórax. Vamos a empezar con la irrigación. En esta imagen vemos los vasos encargados de lo que es irrigación, drenaje y los nervios encargados de la inervación del tórax. En la irrigación del tórax tenemos la arteria torácica interna como una de las más importantes, ya que de estas se originan las arterias intercostales anteriores que pasan entre los músculos intercostales internos y el íntimo. En el sexto espacio intercostal, la arteria torácica interna se va a dividir en arteria musculofrénica, que termina la irrigación de las siguientes costillas, de la séptima a la novena, mediante sus ramas intercostales, y también se divide en arteria epigástrica superior. Bien, en esta imagen tenemos un corte transverso del tórax en la que las arterias intercostales posteriores vemos que nacen de lo que viene siendo la aorta torácica. Esta nace de la aorta torácica para los espacios intercostales del tercero al 11, mientras que la del primer y segundo espacio intercostal nace la arteria intercostal suprema, que es una arteria que nace del tronco costocervical de la arteria subclavia.
En esta imagen podemos ver cómo las arterias intercostales van discurriendo sobre lo que viene siendo entre el músculo intercostal íntimo y el músculo intercostal interno. Vemos que la arteria intercostal posterior hace una anastomosis con la arteria intercostal anterior y así completan todo lo que viene siendo la irrigación. También podemos ver aquí lo que viene siendo parte de lo que es el sistema nervioso autónomo, para ser más específico, su división simpática, viendo lo que viene siendo los troncos y ganglios simpáticos de este sistema nervioso. Vemos también el ganglio sensitivo del nervio espinal en esta zona del tórax y el nervio intercostal, como de este sale y va a discurrir, al igual que la arteria, entre lo que viene siendo los músculos intercostal íntimo e intercostal interno. Ok, ahora vamos con el drenaje. El drenaje se da por las venas intercostales que acompañan a las arterias y nervios del mismo nombre. A cada lado hay 11 venas intercostales y una vena subcostal. Las venas intercostales posteriores se anastomosan con las venas intercostales anteriores, las cuales son tributarias de la vena torácica interna. La mayoría de venas intercostales posteriores, para ser más exactos, de las 4 a las 11, terminan en el sistema venoso ácido hemiácidos, el cual conduce sangre venosa hacia la vena cava superior, mientras que las venas intercostales posteriores de los espacios 2 y 3 se unen formando un tronco conocido como vena intercostal superior. La vena intercostal superior derecha es habitualmente la tributaria final de la vena ácidos, mientras que la izquierda va a drenar en lo que viene siendo la vena brachicefálica izquierda. Bien, el mediastino no es más que el compartimento central de la cavidad torácica. Este contiene todas las vísceras y estructuras torácicas exceptuando los pulmones y está cubierto a cada lado por la pleura mediastínica. Se extiende desde la abertura torácica superior hasta el diafragma inferiormente y desde el esternón y los cartílagos costales anteriormente hasta los cuerpos de las vértebras torácicas posteriormente. Este se divide en dos, un mediastino superior y uno inferior. El mediastino superior se extiende inferiormente desde la abertura torácica superior hasta el plano horizontal o transversal que incluye el ángulo del esternón anteriormente y pasa aproximadamente a través del disco intervertebral entre T4 y T5 posteriormente. El mediastino inferior, que se encuentra tomando como referencia inicial al ángulo de Lewis hasta el diafragma inferiormente, esta a su vez es dividido por el pericardio en tres partes, anterior, media y posterior. Siendo más importante el mediastino medio, que está principalmente formado por el pericardio, corazón y raíces de los grandes vasos. Hay otras estructuras que se extienden verticalmente, como viene siendo el esófago, y pasan a través del mediastino y por tanto se extienden por más de un compartimiento mediastínico.